Bueno, para nuestra herramienta utilizaremos para alimentar el motor una fuente de voltaje de 5 voltios con la que se está observando, pero en su defecto, si no se cuenta con una fuente como esta, podemos utilizar baterías. También utilizaremos imanes. Este de aquí es de neodimio o pueden ser de ferrita, pero necesitan ser muy potentes. Si solo se cuentan con varios de estos pero pequeños, se pueden juntar para hacer uno más grande. Para hacer la bobina del motor requeriremos alambre magneto, que es de cobre, pero también es especial porque tiene un recubrimiento de esmalte, precisamente para este tipo de aplicaciones. En este caso tenemos dos calibres, pero podemos utilizar un calibre delgado. De herramientas utilizaremos únicamente una pinza. En este caso contamos con dos, pero con una basta. Y para hacer las conexiones del motor, nosotros tenemos cables con puntas tipo caimán, pero en su defecto, si no se cuentan con estos cables, también se pueden utilizar cable de cobre normal, convencional o incluso del mismo alambre magneto. Bueno, a continuación pasaremos a explicar el ensamblado del motor. Bueno, una vez que tengamos el material, para poder comenzar, nosotros hemos seleccionado una pequeña base donde montar nuestro motor. Y con las pinzas de corte doblaremos y cortaremos dos pedazos de alambre de esta manera, que servirán de soporte para nuestro eje del motor. Bueno, una vez que ya tenemos la base montada, tomaremos alambre magneto y lo enrollaremos alrededor de un objeto circular, de manera que nos quede varias vueltas en un aro, y con los extremos sobrantes enrollaremos de esta manera para que no se muevan las vueltas que hemos dado. Y después con una navaja como de este tipo, quitaremos el esmalte de los extremos de la bobina que hemos creado con el alambre magneto. Le quitaremos el esmalte para que haga contacto y podamos alimentar nuestro motor. Lo podemos hacer con una navaja o con un encendedor, quemando ambas partes de las puntas de la bobina y así teniendo superficie que haga contacto para alimentar el motor y que gire. Bueno, una vez teniendo ya la base montada y nuestra bobina principal hecha también, vamos a proceder a montarla en nuestra base que hemos hecho previamente, y después colocaremos, ya sea aquí abajo o a los lados, los imanes que tenemos. En este caso nosotros utilizaremos estos de ferrita, creando así un imán más grande, y lo colocaremos en esta posición por un lado del motor para que haga campo y gire. Pero ahora que ya tenemos montado una parte de nuestro motor, tomaremos los cables con punta caimán y los conectaremos uno a cada extremo de los alambritos que hemos hecho. Y los otros extremos, este y este, los conectaremos a nuestra fuente de alimentación o a nuestras baterías para poder alimentar nuestro motor. Bueno, ahora que ya tenemos conectados ambos cables de alimentación a nuestra base, que también ya hemos colocado nuestro imán, también ya tenemos conectada nuestra fuente de alimentación a los cables, vamos a proceder a encenderla. Y ahí ya tenemos alimentado nuestro motor. Ahora simplemente hay que darle un pequeño empujón con nuestro dedo y vemos que ya comienza a girar. Aquí si yo apago la fuente, ya no le he dado más impulso con mis manos, pero si yo apago la fuente, tendría que detenerse. Y efectivamente la fuente está apagada.
Si yo vuelvo a encender, le doy otra pequeña ayuda, comienza a girar. Bueno, en este caso, las partes de nuestro motor estarían conformadas por los imanes, que podrían ser el estator de un motor físico ya manufacturado en la industria. Esta parte que estamos viendo, que es nuestro eje, aquí todo esto, sería nuestro rotor o flecha, y sería la parte donde podría ser en esta parte o en esta parte, donde se le puede acoplar otro mecanismo de transmisión y aprovechar así la energía mecánica que se produce de este motor, ¿no? Y pues ya nada más aquí tendríamos los cables de alimentación, y aquí está nuestra fuente, que como había mencionado, si no contamos con una fuente podemos utilizar también baterías de este tipo o de mayor capacidad y colocarlas en vez de la fuente, ponerlas aquí. Igual estarían conectadas a los cables y el motor tendría que funcionar de la misma manera. Bueno, ya para finalizar, los problemas o situaciones que se nos presentaron fueron las siguientes. Fueron dos. La primera de ellas era que, bueno, la principal, y de las cuales surgieron esas dos problemáticas, fue que el motor no giraba en el primer intento, incluso con la ayuda de impulsarlo con el dedo. Esto se debía a las bobinas. Aquí podemos ver varios intentos de bobinas que nosotros realizamos. Una de ellas le faltan espiras, la cual no genera mucho campo, pues no se mueve. Otra de ellas tiene muchas, pero el calibre del alambre es muy grueso y pues pesa. Estas las hicimos más pequeñas, pero siguen siendo muy pesadas para poderse mover. Esta también. Entonces aquí tenemos varios intentos y esta fue la que sí trabajó. Otra situación que también influye en el funcionamiento del motor es qué tan lejos o qué tan cerca están los imanes estáticos de la bobina que va a ser imantada para que gire el motor. Dependiendo de su lejanía en que se encuentren, va a girar más despacio. Entre más lejos va a girar más despacio. Si conforme lo vamos acercando, va a girar más rápido nuestro motor, sin obstruir el giro de este mismo. Y pues esas son las situaciones que se nos presentaron a nosotros. Espero les sirvan. Bien, como sabemos, un motor eléctrico es un dispositivo que transforma la energía eléctrica en energía mecánica por medio de la acción de los campos magnéticos generados en las bobinas. Los motores son máquinas eléctricas rotatorias compuestas por un estator y un rotor. Un motor eléctrico funciona porque cualquier corriente que circula por un conductor genera un campo magnético. Si a este campo magnético se le contrapone otro campo magnético y el conductor tiene libertad de movimiento, se consigue el movimiento. El principio fundamental, que describe cómo es que se origina una fuerza por la interacción de una carga eléctrica puntual en campos eléctricos y magnéticos, es que una partícula cargada que se encuentra en reposo en el interior de un campo magnético no sufre la acción de ninguna fuerza. Otro caso distinto se produce cuando la partícula se encuentra en movimiento, ya que por el contrario, en este caso, la partícula sí que experimentará la acción de una fuerza magnética. Maxwell relaciona el campo eléctrico con el campo magnético y sus fuentes. Este fenómeno se explica con la ley de Ampère, que permite calcular el campo magnético originado por una corriente eléctrica estacionaria. Al pasar una corriente eléctrica por una bobina, se obtiene un campo magnético. Cuanto más intensa sea esta corriente, más intenso es el campo magnético. ¿Qué tal amigos? Mi nombre es Alexis Daniel y para esta sección del video de teoría electromagnética les voy a contar un poco mi opinión acerca del aprendizaje a distancia que hemos estado viviendo en estos días. Y bueno, primeramente quisiera decir que en ninguna manera
para la forma o se asemeja a la forma de aprendizaje a distancia con las clases presenciales. Creo que es una buena opción si no estuviéramos en cuarentena totalmente. A lo que me refiero es, podríamos aprender de manera remota o de manera distante, virtualmente, los contenidos muy teóricos, y para la parte práctica yo creo que sí sería muy necesario acudir a los talleres, a los laboratorios especiales que cuenta en el instituto, ¿no? Y pues esa es mi opinión básicamente. Es buena opción, pero no del todo. Y podría mantenerse así siempre y cuando también, no sé, pudiéramos salir a hacer nuestras actividades diarias, puesto que el encierro pues también afecta de cierta manera nuestra forma de vivir y de pensar, ¿no? Hay personas que sí las afecta psicológicamente, otras que no, pero yo considero que sería buena manera siempre y cuando pudiéramos, no sé, salir al gimnasio, a los centros comerciales de la forma habitual y aprender de manera remota en casa y acudiendo también a los laboratorios en el instituto. Esa es mi opinión y sería todo. Buen día, ahora me toca a mí contarles sobre mi experiencia personal acerca de todas estas clases en línea, sobre todo lo que está pasando, que es la cuarentena y todo esto. Y yo considero que las clases en línea van a depender de la materia que estemos cursando. Por ejemplo, en estas clases como son teoría electromagnética o circuitos eléctricos que se tienen que hacer prácticas en laboratorio, yo creo que no es lo más conveniente hacer este tipo de clases, ya que en eso lo que más influye es el hecho de hacer las cosas en el laboratorio, porque ahí tenemos como todo el material para poder hacerlo y que muchas veces no creo que la mayoría de los estudiantes no tenemos el material que está en esos laboratorios para poder realizar nuestras prácticas bien, ya que pues si bien podemos simular las prácticas, hacerlas en software como Proteus, no es lo mismo hacer una práctica en un software y no ver lo que pasa realmente, porque ahí nos puede marcar error de que está mal conectado algo, pero físicamente no lo estamos viendo bien. Y esos son como que los obstáculos que son considerados para estas clases en línea. Si bien para niveles como preparatoria, secundaria, pues sí puede ser un gran apoyo estas clases, ya que pues normalmente lo que ven ahí es pura teoría, casi no es mucho práctico, pero pues ya niveles como universidad, ya no sea tanto en electrónica, sino por ejemplo en química, que no tienen estos materiales, yo creo que sí es muy difícil continuar una clase así, sobre todo cuando ya se empezó de una manera del principio del semestre y casi a mitad del semestre nos cambian la forma de trabajar, porque pues sí es muy difícil hacer todo esto con estas materias más que nada, porque hay materias que, por ejemplo, que solo se ve pura teoría, casi no es nada de laboratorio, y en esas pues sí nos va bien, sí estamos pues aprendiendo, viendo las clases que nos dan los profes o viendo los videos que suben a internet, pero ya sí en materias que se ocupa material de laboratorio ya es más difícil pues hacer estas prácticas, porque como dije, ahí existen software. Y aparte de que existen los software, no muchas personas tienen acceso a una laptop, una computadora o al mismo internet para realizar todo esto. Así que sí veo muy difícil todo esto y esperemos que ya el siguiente semestre ya se pueda regresar a clases y regresar toda la normalidad.